iniciar. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Betancourt Barrera, residente de ginecología eh, y obstetricia de la Universidad CES, y el día de hoy les vengo a hablar sobre el enfoque del síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces, en cuanto al contenido de la charla, vamos a empezar con un caso clínico, luego vamos a tener una introducción sobre el tema, vamos a hablar un poco de la epidemiología, cómo vamos a realizar el diagnóstico y su clasificación, finalmente vamos a hablar del tratamiento, de algunos resultados y las conclusiones, que es lo que se van a llevar de esta charla. Entonces, el caso clínico es una paciente que llega al Hospital General de Medellín, de 28 años, natural y residente de Quibdó, Chocó. Ella es trabajadora social, es primigestante, es remitida como traslado primario con un embarazo monocorial biamniótico de 25,5 semanas, adicionalmente por una preeclampsia severa y por una sospecha de un síndrome de transfusión feto-fetal. Ella es AB positivo, tiene como antecedente obesidad mórbida e hipertensión. Además, en sus antecedentes familiares tiene también hipertensión y diabetes. Y en cuanto a los controles prenatales, pues, realiza 4 controles prenatales y es catalogada como una paciente de alto riesgo obstétrico. Entonces, ella ingresa el 9 de junio, nosotros el 11 de junio le realizamos una ecografía Doppler, en la cual se evidencia que el feto 1 tiene alteración tanto de la cerebral media como de la relación cerebro-umbilical. Adicionalmente, el feto 2 tiene pues alterado su perfil de las arterias uterinas. Adicionalmente, pues con un RCIU que se está como empezando a instaurar, y adicionalmente, como vemos en esta imagen acá, vemos que el feto 2 empieza a hacer pues como cuadro de hidrofetal con ascitis, y adicionalmente vemos que el feto 2, que sería como en la sospecha que tenemos del síndrome de transfusión feto-fetal, sería el receptor, vemos que tiene la vejiga y adicionalmente la paciente tiene un polidramnios marcado. Entonces, para empezar a hablar sobre el tema, vamos a empezar a hablar sobre el embarazo monocorial. Sabemos que pues en su mayoría son monocigóticos los embarazos gemelares, en su mayoría van a ser bicoriónicos. Sin embargo, el 20% de esos monocigóticos van a ser, perdón, de esos monocigóticos sí, dependiendo del momento en que se haga la división celular, vamos a tener que sean monoamnióticos en un 1%, monocoriónicos biamnióticos en un 70% y un bicorial biamniótico, que este sería como la excepción por ser monocigótico, en un 30%. Entonces, nos vamos a enfocar en los monocoriales biamnióticos. Entonces, sabemos que hace parte de 1 de cada 50 embarazos, son 20% de los embarazos gemelares, hacen parte del 70%, como ya lo habíamos hablado, de los monocigóticos, pero me van a generar alta morbilidad y mortalidad perinatal. Inclusive van a ser 2 veces mayor a los bicoriales y 4 veces mayores a los embarazos simples. Adicionalmente, en cuanto a la parte de morbilidad neurológica, pues va a tener 5 veces más riesgo de tener alteraciones neurológicas que los bicoriales, y hasta 30 veces el embarazo único. Por eso es tan importante cuando nos enfrentamos a un embarazo gemelar, clasificar su corionicidad como primera instancia y hacerle su seguimiento estricto. Entonces, ¿cómo vamos a detectar pues, la corionicidad? Primero, pues, debe ser en una ecografía temprana, por medio pues como entre la semana 15 a más tardar pues siendo la semana 15, y lo que vamos a encontrar en esta ecografía es que vamos a descartar el signo de lambda, que es el que me lo da el bicorial biamniótico, y vamos a tener, al contrario, vamos a tener el signo de la T,
que vamos a tener una gran masa placentaria con la división de las dos, pues la membrana que nos va a dividir las dos bolsas. Entonces, ¿qué es el síndrome de transfusión fetofetal? Es un desequilibrio hemodinámico entre los dos fetos debido a las comunicaciones vasculares que hay, tanto en los cordones como en la única placenta que tienen. La característica principal de ellos es que van a tener una secuencia oligoamnios polidramnios y usualmente este se va a presentar entre la semana 16 y 26 de gestación. Es importante aclarar que todos los embarazos monocoriales van a tener, como ya lo he mencionado, y es importante que siempre lo tengamos presentes, que van a tener una alta morbilidad y mortalidad perinatal. En caso de que este trastorno no se trate ni se diagnostique, incluso la mortalidad llega a un 90 o un 100% de los fetos. En cuanto a la epidemiología, entonces vamos a ver qué complica, pues el síndrome de transfusión fetofetal va a complicar el 10 al 15% de todas las gestaciones monocuriales. Hablamos que en España va a afectar más o menos 1 de cada 2.000 gestaciones, o sea que vamos a hablar de 1 por 1.000 fetos. En Estados Unidos se habla que es 2 a 3% de los monocuriales monocuriales biamnióticos, el 2 al 3% me va a generar esta complicación, y en España vamos a hablar que se va a atender más o menos 200 a 300 casos de síndrome de transfusión fetofetal por año. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, es muy importante saber que cuando tenemos una sola masa placentaria, vamos a tener comunicaciones de la vasculatura. Estas comunicaciones van a ser tanto entre dos arterias, que serían las arterioarteriales, con las venas, que serían las venovenosas, y las anastomosis arteriovenosas, que estas van a generar un alto, pues un factor importante en la fisiopatología, ya como lo vamos a ver más adelante. Entonces, en anastomosis arterioarteriales y las venovenosas son las más superficiales, se encuentran en la placa corial, pues superficial, tienen una resistencia baja y ellas me van a generar un flujo bidireccional. Mientras que las anastomosis arteriovenosas van a ser profundas, van a estar a nivel de los cotiledones de la placenta, tienen una resistencia alta y vamos a tener que tienen flujo unidireccional. Esto es supremamente importante para la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, al saber que este es uno de los pues este es como la función más importante o la complicación más importante de los embarazos monocoriales, y realizaron este estudio que fue presentado en la revista Placenta, donde tenían un objetivo de estimar la prevalencia, el número, el tamaño y la localización de todas las anastomosis en todas las complicaciones de los embarazos monocoriales biamnióticos. Entonces, lo que hicieron fue hacerle pues un estudio a todas las placentas de forma retrospectiva en un centro de los Países Bajos entre junio del 2002 y octubre del 2012. Entonces tomaron 235 placentas, de las cuales 126 eran normales, 46 tenían restricción del crecimiento intrauterino, 47 tenían síndrome de transfusión fetofetal y 16 tenían secuencia anemia policitemia. Pero entonces, ¿qué hicieron pues, qué estudiaron en las placentas? Les hicieron pues como el estudio, las tiñeron, les tiñeron la circulación, entonces se dieron pues se dieron cuenta pues o llegaron a la conclusión que la edad pues de esas 235 la edad promedio era 34 semanas. Recuerden que eran 126 placentas normales, en donde se podía ver menos discordancia de peso y tasa pues, de parto por cesárea era igual en todas las complicaciones con la de pues, las placentas o los embarazos que estaban normales.
Esta placenta normal entonces contaba con 8 anastomosis en total, con un diámetro mayor, sin embargo tenía una prevalencia de anastomosis arteriosas del 96%, con un diámetro mayor de 1,7 milímetros, mientras que la prevalencia venovenosa era pues igualmente baja, y las arteriovenosas estaban localizadas en todo el largo del ecuador de la placenta. Vamos a ver qué cosas tienen diferentes las placentas que están afectadas por el síndrome de transfusión fetal. Entonces, solamente macroscópicamente podemos ver cómo se ven de diferente la circulación en, pues en la patología de síndrome de transfusión fetal. Entonces, aquí al contrario, la edad gestacional a la hora del parto fue de 27 semanas, había mucha mayor, pues había más discordancia de peso, había menor tasa de parto por cesárea comparado con las otras patologías. A diferencia de esta, vamos a tener que hay 7 anastomosis en total con un diámetro mucho menor que en las placentas normales. Sin embargo, vamos a ver que la prevalencia de las anastomosis arterioarteriosas va a ser mucho menor. Miren que en la placenta normal tenía 96%, mientras que en la de síndrome de transfusión fetal tenía 47%. Y además tenía, aparte de que eran pequeñas en cantidad, estaban pequeñas en su diámetro, con un diámetro de solo 0,6%. Entonces, lo que vamos a ver es que en las placentas normales, pues el número de porcentaje de placentas, vamos a tener pues las anastomosis arteriales van a estar mucho más disminuidas en el síndrome de transfusión fetal. Entonces, como para que nos quede un poco más claro, encontré este video donde nos explica un poco cómo es la fisiopatología del síndrome de transfusión fetal. Entonces, ya esto lo hemos mencionado, que son gemelos idénticos, que ya vamos a ver más adelante cómo se genera esa secuencia polidrámicos oligoamnios. Aún no se tiene establecido exactamente cuál es la fisiopatología, sin embargo, la parte de la placenta que ya les he mencionado es lo que orienta a que sea pues como la causa o la etiología de este síndrome. Bueno, entonces, como ya lo hemos mencionado, es una sola masa placentaria con 2 sacos amnióticos. Entonces, a nivel de la placenta, como lo hemos dicho, que ella va a generar pues la circulación de nutrientes, factores de crecimiento, factores inflamatorios y demás entre los fetos pues, y la madre. Adicionalmente, en un embarazo monocorial vemos que va a haber una circulación entre ambos pues, por medio de estas anastomosis. Entonces ahí nos muestran que hay anastomosis venovenosas, arteriovenosas y arterioarteriales. Como ya les había mencionado, las arteriovenosas son mucho más profundas y eso es lo que quisieron mostrar pues, cuando nos mostraban la parte del grosor de la placenta. Cuando estas anastomosis van pues disminuyendo de tamaño y de cantidad, se me genera pues una alteración en la circulación de ambos fetos y comienza a haber un desbalance, como dice el video, usualmente en el 85% van a tener un balance adecuado entre la circulación de ambos fetos. Sin embargo, en el síndrome de transfusión feto-fetal va a haber un desbalance donde comienza el
donante pues a darle en una sola dirección, a donarle pues toda la circulación al receptor. Entonces ahí es cuando comienza a generarse todos los cambios fisiológicos, pues fisiopatológicos que tiene el síndrome de transfusión feto-fetal, cuando inicialmente por medio del volumen y de la resistencia vascular comienza a haber pues mayor producción de líquido a nivel del feto, del feto receptor, y esto comienza a tener, como el receptor comienza a tener más volumen, empieza a presentar falla a nivel cardíaco. Entonces, vamos a presentar todos estos signos y manifestaciones que vemos en el síndrome de transfusión feto-fetal, que como les dije, el receptor por la hipervolemia empieza también a tener el policitemia, polidramnios, la resistencia y el corazón empieza a tener una insuficiencia cardíaca que me va a llevar a un hidrox y finalmente a la muerte. Mientras que el feto donante va a hacer todo lo contrario, él va a estar como en un shock casi que hipovolémico, anémico, va a tener oligoamnios, se va a generar algo que es característico en el síndrome de transfusión feto-fetal, que es el stock twin, que es como si estuviera clivado en la pared del útero del oligoamnios tan severo que puede llegar a presentar. Ellos, a diferencia, van a tener una restricción del crecimiento intrauterino, llegan a la muerte, pero por un shock hipovolémico y por hipoxia. Entonces, el diagnóstico del síndrome de transfusión feto-fetal lo vamos a realizar por medio ecográfico, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando nos enfrentemos a una ecografía es, primero lo que tenemos que buscar es que sea un embarazo monocorial biamniótico. Posteriormente vamos a mirar el desbalance de la secuencia entre oligoamnios y polidramnios. Cuando definimos polidramnios es cuando el bolsillo mayor del líquido amniótico va a ser mayor a 8 centímetros cuando estamos por debajo de la semana 20 y cuando estamos por encima de la semana 20 cuando este saco es mayor de 10 centímetros. Entonces, y el oligoamnio lo vamos a definir como la medida del bolsillo del líquido amniótico que sea menor de 2 centímetros. Para clasificarlo, Quintero, el doctor Raúl Quintero, desde 1999, impuso o estudió estos estadios y esta clasificación, y desde ese momento es que se realiza la clasificación del síndrome de transfusión feto-fetal a partir de estos criterios. Se han intentado realizar otras clasificaciones que más adelante vamos a ver una de ellas, ya que los criterios del doctor Quintero no tienen tanto en cuenta esos cambios cardiovasculares que presenta el síndrome de transfusión feto-fetal. Sin embargo, para el ambiente práctico se sigue clasificando, y yo creo que se seguirá por el resto de la historia, se seguirá clasificando el síndrome de transfusión feto-fetal por medio de estos criterios, que entonces tenemos el estadio 1, que solamente vamos a ver el desbalance y la secuencia de oligoamnios polidramnios. Esta es la forma inicial del síndrome, como ya les había mencionado la definición, y adicionalmente algo característico es que vamos a tener que la vejiga del donante va a ser visible. En cuanto al estadio 2, ese polidramnios se va a aumentar, cada vez es progresivo y se va a ver más. La vejiga del donante ya no se va a ver. Es importante siempre pues como aclarar que sí hay vejiga, solo que por la hipovolemia y por la fisiopatología que ya mencionamos, el feto no tiene orina, entonces no es visible en la ecografía, y el gemelo receptor, al contrario, va a tener una vejiga de gran tamaño. En cuanto al estadio 3, aquí es donde empezamos a ver los cambios en el Doppler, donde el doctor Quintero básicamente menciona 3 cambios importantes, y es lo que
usualmente vamos a buscar, y es alteración en el flujo de la diástole de la arteria umbilical, que puede ser a medida pues que va progresando el síndrome de transfusión feto-fetal, puede ser ausente o puede ser reversa. El ductus arterioso me va también a presentar pues alteración y me va a generar pues una onda reversa. Y otra cosa que vamos a ver sobre todo en el donante es que vamos a tener una vena umbilical pulsante. En el estadio 5, entonces vamos a ver, perdón, en el estadio 4 vamos a ver que uno de los fetos ya va a presentar hidros fetal y todos los cambios pues como clínicos o sí, a nivel sistémico que presenta el feto con una insuficiencia cardíaca, ascitis y ya le damos pues usualmente se da ese en el feto receptor. Sin embargo, en cualquiera de los dos se puede presentar y ya esto nos da una clasificación 4. Bien, como lo vemos en la imagen que se ve pues el libro. En el quinto es cuando ya presentamos pues que uno o ambos fetos pues, fallecen. ¿Qué es importante con estos criterios? Que no hay pues que la progresión no es como que vaya siendo consecutiva. O sea, nosotros podemos estar frente a una paciente con el estadio 2 y al otro día estar en 3. Sin embargo, puede que estemos con una paciente en estadio 2 y progrese inmediatamente en cuestión de minutos o de horas a un estadio 5. Entonces, lo que dice la literatura es que el 50% pueden progresar de estadio, el 30% van a permanecer estables y se habla que hasta un 20%, sobre todo de los que se encuentran en estadio 1, pueden pues resolver o pues sí, permanecer pues o sí, permanecer, resolver, perdón. Entonces, como ya les había mencionado, en la literatura han intentado realizar múltiples clasificaciones, pero teniendo en cuenta los cambios cardiovasculares que presentan estos gemelos. Este es uno de ellos que se fue realizado en el hospital de Filadelfia, dándonos pues como los criterios de shock, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, el objetivo de ellos fue describir el espectro de la anomalía cardiovascular que se observa en el síndrome de transfusión feto-fetal, proponiendo un sistema de puntuación que va a caracterizar con precisión los aspectos cardiovasculares de la enfermedad y compararlo con el sistema convencional que siempre hemos manejado, que es el sistema de Quintero. Entonces, esta es una revisión retrospectiva de los ecocardiogramas de los pacientes con síndrome de transfusión feto-fetal en el Centro de Diagnóstico y Terapia Fetal del Hospital Infantil de Filadelfia, y este estudio se realizó entre enero del 2003 y julio del 2006. Los criterios de exclusión que ellos utilizaron era que adicionalmente los pacientes tuvieran alguna cardiopatía o alguna arritmia, que es, pues, obviamente que si solo hay un superviviente, pues a este se le descartaba, y pues que no tuviera las imágenes adecuadas para poder realizar el estudio. Un doctor se encargó de clasificar estas ecocardiografías de los síndromes de transfusión feto-fetal en los estadios de Quintero. Como ya los hemos mencionado, los clasificaron en estos 4, y vamos a ver que tuvieron en cuenta estos 12 parámetros para evaluar la ecocardiografía, y según los hallazgos y el parámetro que tuviera, le generaron una puntuación. En el donante vamos a ver que solamente se va a presentar como característica clínica los cambios en la arteria umbilical. Sin embargo, vemos que en el receptor, a medida que progresa la enfermedad, o mejor dicho, pueden haber cambios incipientes que no siempre vamos a estar como alertas a ellos, y que nos van a mostrar como la parada
y nos van a demostrar que ahí está comenzando a sufrir o se va a empezar a desarrollar el síndrome de transfusión fetal. Entonces, en estos cambios sutiles que yo les menciono, es sobre todo la hipertrofia ventricular y la dilatación cardíaca, porque como vemos, vamos a tener alteraciones que ya van a ser más ruidosas y que se van a poder identificar en un ecocardiograma. Entonces, lo que buscaron fue realizar índices cardíacos por medio de la arteria cerebral media y arteria umbilical, estudiando pues, los picos de la onda en sístole y en diástole, buscando el índice de pulsatilidad tanto de la arteria cerebral media como de la arteria umbilical. En el ductus venoso estaban buscando la relación entre la onda A y la onda S, y buscar también que esta onda A, pues descartar o confirmar que estuviera reversa. Adicionalmente, empezaron a medir, pues es la medida que es el IPM o el índice TEI, que es la medida del rendimiento ventricular, ya sea sistólico y diastólico, que este me va a predecir una gran disfunción, pues como miocárdica, en caso de que, o sea, a mayor sea este índice, mayor disfunción miocárdica y sistólica y diastólica va a tener el feto. Entonces, según el número de características y de puntuación, como ya les había mostrado anteriormente con todos los parámetros, los dividieron en 4 grados cardiovasculares. Entonces, cuando se presentaba de 0 a 5 puntuaciones cardiovasculares, es un grado 1, el grado 2 es cuando es de 6 a 10, el grado 3 es cuando presentamos de 11 a 15, y el grado 4 es de 16 a 20. Entonces, este me va a, pues, esta nueva clasificación pues va a describir el espectro de las anomalías cardiovasculares observadas en los síndromes de transfusión fetofetal. Proponen este sistema de puntuación para evaluar sobre todo la gravedad. Entonces, nos sugieren que haya una evaluación pues ecocardiográfica a todos los fetos con, pues, o a todas las gestaciones monocoriales biamnióticas, que se le emplee esta puntuación para incorporar pues así un manejo integral y saber pues como a qué me atengo cuando tengo una puntuación alta de esta puntuación cardiovascular. Entonces, como vemos, en este estudio muestran, pues clasifican tanto en grado cardiovascular como los criterios de Quintero, y ya vamos a ver la correlación que tiene al tener yo un estado 1 de Quintero, qué estado cardiovascular voy a tener. Entonces, pues las limitaciones puede ser el compromiso tanto de tiempo y formación, pues esas fueron las limitaciones que tuvo el estudio o que ellos plantean, de que no es tan fácil implementar esta puntuación cardiovascular porque no siempre vamos a contar con expertos en medicina materno-fetal para la realización pues como del ecocardiograma. Sin embargo, va a contribuir para confirmar y descartar otras complicaciones de la gestación monocorial biamniótica, y va a permitir, como ya lo había mencionado, va a permitir correlacionar pues la precisión de los hallazgos cardiovasculares prenatales a nivel postnatal. Disculpen. Entonces, no sé por qué me quedo así. Entonces, vamos a ver que de esos 150 pares de gemelos que se estudiaron en esta revisión, pues presentaron 49 hipertrofia ventricular, 48 pues presentaron dilatación ventricular, el donante
iba a tener alteración a nivel diastólico en el 36% y iban a presentar regurgitación tricuspidia en el 35%. Entonces, lo que llegaron y la conclusión a la que ellos llegaron es que hay una débil correlación entre los criterios de Quintero y la puntuación cardiovascular, ya que hay un amplio grado de variación en la designación de la gravedad, ya que el 12% de los pares de gemelos en el estadio 1 de Quintero pues 35% fueron el estadio 2, el 20% estaban en el estadio 3, pero tienen, pues ya aquí hay un grado cardiovascular superior si lo correlacionamos con los cambios de la puntuación cardiovascular. Entonces, acá en la imagen podemos observar esta correlación, que vemos que está en la clasificación de Quintero en este eje, y la correlación que va a tener con pues la clasificación cardiovascular. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre el tratamiento del síndrome de transfusión feto-fetal. Me voy a enfocar en estos cuatro. A través de la historia pues han desarrollado otros métodos para realizar el tratamiento. Sin embargo, en la actualidad, los que más se realizan son estos cuatro. Sin embargo, ya cada vez la ablación endoscópica por láser de vasos placentarios va a ser, pues está tomando mucho más cuerpo, y la evidencia garantiza que este es como el método de primera línea para realizar el tratamiento del síndrome de transfusión feto-fetal. Pero entonces, ¿a quién le realizamos el manejo expectante? Se puede realizar en embarazos que tengan menos de 26 semanas, que tengan apenas un síndrome de transfusión feto-fetal leve, que decimos que es un estadio 1, cuando solamente tenemos la secuencia oligoamnios polidramnios. Se le debe realizar, pues el manejo expectante es que haya una valoración ecográfica semanal para vigilar que no haya una progresión, y debe haber pues la indicación del deterioro, pues para poder mirar si hay alguna indicación, hay algunas características que me hagan pensar en un deterioro agudo o crónico de los fetos. Y lo que reporta la literatura es que del manejo expectante el 24% puede progresar. Entonces, esta es una revisión, es un ensayo clínico aleatorizado para mirar si el manejo expectante era mejor o igual que la realización de la cirugía pues del láser en los pacientes que estuvieran en estadio 1. Entonces, este estudio tiene como objetivo comparar la cirugía realizada en las primeras 72 horas después de realizado el diagnóstico, comparado con el manejo expectante en pacientes con síndrome de transfusión feto-fetal tipo 1. Entonces, es un ensayo aleatorizado multicéntrico de 9 centros en total. Se realizó desde el 2011 hasta el 2018, con un seguimiento pues, postnatal a 6 meses. Entonces, se tuvieron en cuenta mujeres que tuvieran síndrome de transfusión feto-fetal, sin embargo, que fueran asintomáticas, que tuvieran una longitud cervical menor de 15 y que tuvieran un acceso rápido en caso de que progresara ese estadio 1, en caso de que progresara, que tuvieran acceso a un centro donde realizaran pues la cirugía a menos de 48 horas pues, como de distancia. Entonces, el resultado primario que ellos buscaron es mirar la supervivencia de los fetos a 6 meses a nivel postnatal que no tuvieran morbilidad neurológica grave. Entonces, iniciaron el estudio con 164 mujeres. Sin embargo, se abstuvieron de hacer parte del estudio 47, entonces se aleatorizaron 117 mujeres para un total de 234 fetos,
donde se realizó un manejo expectante a 58 pacientes, o sea, 116 fetos, y en el grupo de la cirugía fueron 59 con 118 fetos. Entonces, vemos que en el manejo expectante, 44, pues 44 neonatos iban a sobrevivir al nacimiento. De estos, 42 iban a sobrevivir a los 28 días y 38 iban a sobrevivir a los 6 meses. Mientras que en el lado pues, de la cirugía iban a sobrevivir 98 neonatos al momento del nacimiento, 96 a los 28 días y 92 a los 6 meses. Entonces, la tasa de supervivencia global sin morbilidad neurológica grave a los 6 meses, como vemos en la tabla de resultados, vemos que en el manejo expectante esta tasa fue del 77% y en la cirugía láser fue del 78%. Adicionalmente, vemos que con el manejo expectante tuvimos 18.35% de muertes, mientras que con el láser tuvimos 22 casos, o sea, el 19.30%. Además, vamos a ver que van a presentar alteraciones neurológicas en un 5% en el manejo expectante y en un 2.6% en el manejo con cirugía. Entonces, este estudio lo que nos ayuda a llevar, lo que nos da como conclusión es que el tratamiento para el síndrome de transfusión fetofetal de forma expectante con una vigilancia semanal que sea pues estricta y razonable, pues es estricta y razonable y puede considerarse en este tipo de pacientes. Sin embargo, se limita pues a una población seleccionada que no tuviera síntomas maternos con un cuello uterino largo y que, como les dije adicionalmente, tuviera pues acceso a 48 horas. Sin embargo, este estudio pues ya me llama la atención porque este estudio pues fue parado, inicialmente fue pensado para llevar una muestra de 200 pacientes, sin embargo, en esos 7 años del estudio solamente alcanzaron a recoger la muestra de estas 117 pues, mujeres. Entonces, lo que nos lleva a pensar de que es difícil como sustentarlo, pues estadísticamente, que esto sea pues el manejo pues como a seguir, porque en los estudios previos a estos, lo que se dice es que a todo paciente que tuviera un síndrome de transfusión fetofetal, independiente del estadio que estuviera, su tratamiento ideal es el láser. Entonces, digamos que este estudio muestra pues o marca la parada para considerar y volver como a recapitular ese manejo pues expectante en las pacientes con síndrome de transfusión fetofetal. Entonces, pues en la literatura adicionalmente había un estudio también que me llamó la atención, que es una encuesta donde preguntaban a quién se le realizaba el manejo expectante, pero pues como llegaron a la conclusión de que los pacientes, de que los centros que hacían manejo expectante para los pacientes con estadio 1 era porque no contaban con la cirugía láser. Entonces, obviamente les dan un manejo expectante a los estadio 1 hasta que llegue a progresar y pues como manejarlos de forma cautelosa. Entonces, la ablación endoscópica por láser de vasos placentarios, ella pues ha venido cogiendo más auge y más fuerza a nivel de que se va demostrando que la supervivencia de estos fetos o de que estos neonatos cada vez es mayor. Entonces tenemos que la primera descripción que se hizo fue en el 90 por Delia, donde le realiza la cirugía a 3 pacientes. En este momento la cirugía se hacía era por la parotomía y se realizaba
pues exteriorización del útero y por ahí se realizaba pues la fetoscopia. En este estudio se llevaron, pues se llevó la sorpresa o se empezó a ver que 4 de 6 fetos sobrevivieron, entonces empezaron a realizar más estudios y a implementar esta cirugía para el síndrome de transfusión fetofetal. Yves Bill es un francés donde en el 92 hace un estudio de 132 pacientes donde se observa que 73% sobrevivieron, al menos uno de los gemelos sobrevivió. Sin embargo, ya aquí empieza pues como a tener más cabida la laparoscopia y que no se realice la dicorionización como se hacía anteriormente, que era, pues era por medio de la fetoscopia y por medio del láser, partir, pues por decirlo así, o dividir la placenta en dos, sino que él empezó a describir que se realizara de una forma selectiva la cauterización, pues, o la ablación de estas anastomosis de una forma selectiva. El doctor Quintero en el 98 refuerza este concepto con una ablación selectiva y ultraselectiva, que es la técnica que usualmente se maneja para poder, pues, esto mejora que no hayan tantas recurrencias del síndrome de transfusión fetofetal. Sin embargo, actualmente lo que se está realizando es una técnica que se llama Solomon, que es hacer pues como un eje en la mitad de la placenta, sobre todo el ecuador, o sea, se hace ultraselectiva porque se cauterizan todas las anastomosis que están en el centro de la placenta y adicionalmente se realiza pues como una línea, como ya vamos a ver en las imágenes, pues en el eje del ecuador para así evitar que haya pues como la comunicación de la circulación. Entonces, sabemos que es el tratamiento de elección en pacientes, sobre todo que están en estadio de 2 a 4 y que se encuentran entre semana 16 y 26 de gestación. Entonces, como ya se los había mencionado, esta es la realización debe ser se debe realizar en un quirófano por medio de anestesia fetal. Se debe realizar profilaxis antibiótica. Se debe realizar también, pues se hace profilaxis tocolítica con nifedipino, fue lo que revisé pues en la literatura. Se debe hacer una asepsia quirúrgica. En la anestesia puede irse desde local por medio de la sedación, sin embargo se prefiere que sea regional con un poquito de sedación para poder que esto llegue a nivel fetal y podamos tener también, pues como para poder que los especialistas tengan mayor maniobrabilidad a la hora pues de realizar la cirugía. Se debe hacer siempre bajo guía ecográfica. La documentación se debe realizar pues, por medio de la ecografía, se debe documentar la posición fetal y placentaria. Se realiza pues, el procedimiento percutáneo. Se hace la inserción pues, a nivel placentaria de las membranas amnióticas a través del saco receptor. Se empiezan a identificar, o sea, primero se hace como una fetoscopia diagnóstica para identificar y ubicarse anatómicamente de dónde vamos a encontrar estas anastomosis. Y al finalizar el procedimiento siempre se realiza una amniorreducción hasta lograr que el bolsillo mayor tenga aproximadamente 50-60 milímetros. Se realiza pues la extracción del fetoscopio y se realiza el retiro del puerto con sutura de la lesión que hicimos para poder ingresar. Entonces, en cuanto sabemos que todo procedimiento quirúrgico va a presentar complicaciones y una de las que más se presenta es la secuencia de anemia policitemia,
donde se observa en un 30%. Adicionalmente, vemos que por medio de los cambios que ha tenido el procedimiento, cada vez es menos frecuente el síndrome de transfusión feto-fetal recurrente. Sin embargo, puede suceder. Además, podemos tener ruptura prematura de membranas y durante el procedimiento también se puede presentar la muerte pues de los fetos. Entonces, este es uno de los estudios que más, pues, que es más importante en la historia de la cirugía fetoscópica. Se realizó en mujeres embarazadas con diagnóstico de síndrome de transfusión fetofetal grave a la semana 26. Se asignó aleatoriamente la realización de cirugía versus la amniorreducción, que hasta el momento era pues como el pilar fundamental del tratamiento. Entonces se llevó a comparar a ver cuál de los dos era más efectivo. Entonces el resultado primario era la evaluación perinatal de ambos fetos, o al menos la supervivencia de al menos uno de ellos, y que a los 6 meses tuvieran pues esta misma supervivencia sin complicaciones neurológicas. Entonces, en cuanto a los criterios de inclusión, tenemos que debe haber un polidramnios, como ya de las características que ya se lo he mencionado, que haya vejiga fetal distendida en el receptor y que haya oligodramnios en el donante. Los criterios de exclusión fueron entonces que haya muerte fetal, que haya alguna anomalía adicional pues en los fetos, que haya historia de ruptura prematura de membranas, que haya una enfermedad materna que obligue pues el parto como preeclampsia u otras enfermedades, y que se le haya realizado algún tratamiento invasivo como una amniorreducción previamente al estudio. Entonces eso pues lo excluyeron. Fueron 142 mujeres, como ya lo mencioné, 70 en el grupo del láser y 70 en el grupo que se les realizó amniorreducción. Se realizó entre enero de 1990 y marzo del 2000. Pues estas mujeres se reclutaron en 6 países diferentes entre Europa y Estados Unidos. Entonces, en cuanto a los resultados obstétricos, vamos a ver que el láser va a presentar pues pues va a ser mucho mejor, en un 86% va a presentar al menos un sobreviviente de los fetos. Cuando estamos en estadio 1 y 2 va a presentar el 86%, mientras que con la amniorreducción vamos a presentar una supervivencia del 58%. Si vemos además también cuando ya tenemos el estadio 3 y 4, vemos también que hay una diferencia significativa presentando 66% en el grupo del láser y 44% en la amniorreducción. En cuanto a los resultados perinatales, entonces vemos que presentó muertes. El grupo del láser presentó 44% de muertes, mientras que la amniorreducción presentó el 61%. Sin embargo, este estudio fue interrumpido, ya que se dieron cuenta en un análisis intermedio que se realizó, se dieron cuenta de la superioridad de la cirugía láser en esta patología. Entonces decidieron pues pararlo pues por la evidencia que este mostraba. En cuanto a la conclusión, entonces ellos dicen que la coagulación endoscópica con láser de las anastomosis es el tratamiento pues, de primera línea más eficaz que la amniorreducción en serie para los síndromes síndromes transfusión feto-fetal que se diagnostique antes de la semana 26.
Sin embargo, sabemos que en la disponibilidad de la cirugía láser pues es poca, y más en países como el nuestro. Entonces debemos tener pues como al menos en nuestra conciencia de que existen otros tipos de tratamiento, como la amniorreducción, que es la extracción de líquido amniótico por medio del saco del feto receptor. Se va pues, se puede utilizar una aguja calibre 18 o 20. Se realiza solo cuando tenemos pues un polidramnios marcado, y se realiza la extracción hasta llegar a tener de 5 a 6 centímetros pues, en el bolsillo máximo. Se puede realizar por medio de la aspiración, como lo dijimos, con la aguja, o se puede conectar pues, al vacío. Entonces, este procedimiento se recomienda más que todo en estadios 1 y 2, ya que estos pueden tener un espectro en que se pueden resolver en algún momento. Se puede realizar de forma seriada. Cada vez que yo evalúe a la paciente y la encuentre con polidramnios mayor, con un saco mayor de 8, y este se puede empezar a realizar a partir de la semana 14. Esto me va a llevar a una reducción de la presión intramniótica, va a disminuir la presión intravascular de la placenta. Entonces esto va a facilitar que haya un mejor flujo sanguíneo placentario, y me va a reducir la posible pues como incidencia además del parto prematuro. Además, aparte de hacerlo de forma seriada a partir de la semana 14, también se puede realizar en las pacientes que se empiece a presentar pues, el síndrome de transfusión fetofetal en la semana 26, en caso de que la paciente tenga mucha sintomatología y que ya no sea pues, como candidata a la cirugía. Este procedimiento está asociado a la supervivencia, como ya lo vimos en el estudio anterior, en un 50%, y una supervivencia global del 60 al 65%. Sin embargo, vemos que por la misma fisiopatología de la enfermedad tiende a pues a hacer que sea de forma seriada y consecutivo, y a medida que yo voy realizando procedimientos, pues tengo la mayor probabilidad de tener alguna complicación, como la ruptura prematura de membranas, la abrupción de placenta, que haya infección, el síndrome de parto pretérmino, y obviamente pues muerte también. Otro de las formas de tratar el síndrome de transfusión fetofetal, aunque cada vez entra en más desuso, es la septostomía. Busca equilibrar el volumen y la presión entre las dos cavidades amnióticas. Si se decide utilizar, se debe llevar a cabo en pacientes con más de 26 semanas, al igual que la amniorreducción. Va a tener pues, va a tener menos riesgos y complicaciones, tanto para la madre como para el feto. Se debe introducir una aguja larga de calibre 22. Lo que se hace es que se hace una interrupción entre el septo de las cavidades amnióticas, para poder que, pues como que se comparta la cantidad de líquido entre los dos sacos. Siempre debe ser pues guiado por medio de ecografía. Se sugiere una última puntuación para evitar el daño de las membranas y el entrecruzamiento de los cordones, ya que si pues hacemos un agujero importante, no vamos a quedar con un monocorial biamniótico, sino un monocorial monoamniótico, que sabemos que pues tiene muchas más complicaciones. Y se requiere, después del procedimiento, se requiere realizar una ecografía de control en 24 horas. Entonces, el principal beneficio, a diferencia de la amniorreducción, es que ha reportado que hay disminución en la realización de otro procedimiento. No es como la amniorreducción, que yo lo puedo hacer de forma seriada, sino que yo realizo la septostomía y se supone que con eso ya queda el tratamiento pues instaurado, y mejora pues el espectro del síndrome de transfusión fetofetal. Entonces, los expertos recomiendan el uso de esta técnica
adicionándole la amniorreducción en casos de síndrome de transfusión feto-fetal severo y que no contemos pues con la cirugía láser. Este es un estudio donde compararon la realización de la amniorreducción con la septostomía. Tuvieron en cuenta las mujeres con síndrome de transfusión feto-fetal que tuvieran menos de 24 semanas, fueron asignadas aleatoriamente. Para la septostomía se utilizó una técnica pues como con función única guiada por ecografía y lo que buscaban era mirar la supervivencia hasta la alta pues neonatal y evaluar la función de estos embarazos, pues. Entonces, vemos que fueron 73 mujeres, 35 hacían parte del grupo de la septostomía, 36% de la amniorreducción, pero vemos que estadísticamente no hubo ninguna diferencia entre ambos grupos, teniendo pues una supervivencia del feto en la septostomía del 80% y de amniorreducción en un 78%. Al igual que pues, las muertes pues antes de, pues o después de, del 28, del día 28, donde la septostomía fue el 30% y la amniorreducción el 36%. Entonces, como vemos, no es, pues entre estos dos métodos de tratamiento no hay pues diferencias a nivel de la supervivencia o al contrario pues de la muerte. Entonces, el estudio se interrumpió en la fase de análisis intermedio prevista después de que tuvieran 73 mujeres. Esto se debió a que la tasa de supervivencia de al menos un bebé fue similar en ambos grupos, entonces pues suspendieron también el estudio en ese momento. La supervivencia perinatal global no mejoró, sin embargo la septostomía ofrece la ventaja de requerir un único procedimiento, como ya lo había mencionado, comparado con la amniorreducción, que sí puede requerir más. En cuanto a los resultados, ya para ir finalizando, entonces, los resultados posteriores a la realización del láser, pues se ha visto a través de la historia que puede aumentar la supervivencia a nivel global hasta en un 70, un 80% tras el uso pues, de este procedimiento. El Eurofetus, que es el estudio que les mencioné donde comparan amniorreducción con el láser, nos muestra una tasa de supervivencia del 86% para los estadios 1 y 2 y para los 3 y 4 nos da una supervivencia del 66%. Las secuelas a nivel neurológico, esto... doctora, perdón, te interrumpo un minutico, ya son las 8. No sé si podemos acelerar un poquito para poder... Sí, señora, ya voy a terminar. Bueno, gracias. Entonces, en cuanto a las secuelas neurológicas, sabemos que el síndrome de transfusión fetofetal estadio 1 lo puede presentar en un 3%, las tasas son del 5 al 20% a medida que va avanzando la gravedad del síndrome de transfusión fetofetal. El riesgo de desarrollo neurológico anormal es similar en las supervivencias, tanto donantes como receptores muestran alteraciones neurológicas y tampoco pues, da diferencia entre si son tratados con láser o con amniorreducción. Las lesiones cerebrales graves adquiridas prenatalmente, como la leucomalacia periventricular, la hemorragia interventricular, afecta el 10% de los síndromes de transfusión fetofetal, en comparación con los monocoriales biamnióticos que no presentan esta patología, que solamente se va a presentar en un 2%. Ya esto es lo que les traía para el día de hoy. Pues lo más importante que nos debemos llevar para casa es que nosotros como futuros ginecólogos lo que debemos es realizar pues como o tratar de abrir como los ojos ante una secuencia de oligoamnios polidramnios, obviamente ante un monocorial biamniótico también, y poderlos diagnosticar a tiempo, ya que sabemos que esto es lo que nos va a impactar pues como en la sobrevida de las pacientes. Gracias, doctora, por tu presentación.
La Quiero infografía, darle la... perdón, Dime, doctora. no, ¿Sí? que la infografía la pueden descargar por medio del QR. Mil gracias. En aras del tiempo, que ya estamos pues realmente un poquitico pasados, quiero darle como la oportunidad al doctor Sanín, que es experto materno-fetal en el tema en cirugía invasiva, para que también aprendamos un poco de sus conceptos. Hola, Adriana, ¿me oyen? Sí, doctor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la participación de Andrea. Yo creo pues que hay algunos conceptos que vale la pena aclarar. Yo creo que la revisión que hizo es buena y es extensa. Lo primero que debo decir es, uno, que en Colombia hay más o menos 200 casos de transfusión fetofetal al año y que en Colombia hay 7 centros que hacen hoy por hoy láser. Es decir, probablemente estamos haciendo, tenemos más láser por habitante que los Estados Unidos. Entonces, digamos que es una tecnología que sirve, pero que por supuesto que hay que utilizar de forma racional. Entonces, siempre, y quiero que quede muy claro, es todos los monocoriales hay que seguirlos cada 2 semanas a partir de la semana 16 por ultrasonido, porque si no detectamos este problema a tiempo, digamos que hacer un láser ya cuando en una fase final tiene mucho más peor desenlace que si lo detectamos en forma temprana. Lo tercero es que este es un procedimiento que es la fetoscopia láser, es un procedimiento que está dentro del plan obligatorio de salud y que en teoría todas las pacientes tienen acceso y que por supuesto tener esta enfermedad es una enfermedad devastadora, pero que si se detecta a tiempo hay mayores posibilidades de salir adelante. Entonces, para que se vean este mensaje para casa, si uno no hace nada en síndrome de transfusión fetofetal o hace probablemente septostomía, que eso ya no se usa, la tasa de muerte doble es del 90%. Si usted hace una fetoscopia láser antes de la semana 26, en nuestro hospital, nuestra estadística es sobrevida doble del 55% y sobrevida de al menos uno de los fetos, estamos hablando de sobrevida perinatal, del 80%. Entonces, yo creo que existe la posibilidad, existe el recurso. Para nosotros igual tenemos muchas dificultades. Esta paciente que presentó Andrea al principio es una paciente que estuvo 4 días esperando la remisión y por problemas administrativos nada que llegaba. Y yo creo que también está y que el sistema trata de entender que esta es una oportunidad única pues, para tratar de salvar las vidas de algunas personas, entendiendo que es una enfermedad grave. Yo, pues, me parece que Andrea hizo una buena revisión, algo extensa, pero probablemente hay algunos aspectos que podría uno debatir, como lo del amiodrenaje, que hoy por hoy no se hace, por lo menos en nuestro medio, o la septostomía. No, simplemente quería acomodar esto, dar estos comentarios, pero muchas gracias, Andrea, y a todos. Doctor Janir, una preguntita antes que se retire, que sé que está con el tiempo limitado. La reconstrucción virtual de la placenta, lo que se hace a través de, digamos, resonancia, ecografía, mapa 3D, GPS quirúrgico, ya lo tenemos implementado también en nuestro medio. No, todo está bajo investigación. Hay 2 grupos grandes que lo han hecho, pero realmente nada de eso reemplaza la fetoscopia. Entonces, en últimas, si usted tiene la secuencia oligodramnios, polidramios, lo que hay que hacer es una fetoscopia, pero digamos que toda esta parte de reconstrucción placentaria, probablemente usted le haría al cirujano, le podría hacer planear la cirugía antes de entrar en la fetoscopia, como el sitio de acceso, etcétera. Entonces yo creo que en un futuro esto podría añadir, digamos, disminuir la tasa de complicaciones, o que a uno se le pase por cauterizar un vaso inadvertidamente. Pero digamos que hoy por hoy, a nivel mundial, esto es todavía experimental y la fetoscopia sigue siendo pues el gold estándar. Perfecto, muchas gracias, doctor Sanín, por el aporte. ¿Algún compañero, profesor, quiere hacer algún comentario ya en aras del tiempo? Bueno, les agradecemos a todos pues, la presencia y a la doctora Andrea por su presentación y un feliz día. Muchas gracias. Gracias, mi